déjame llamarlo así. Aquí la pregunta que yo les hacía precisamente, ¿qué es lo que pasa si aquí yo nombro a 2, a 5, a 6, a 3 y a 4? Por ahí les digo, aquí no voy a evidenciar a nadie, ojo, no se trata precisamente de molestarlos. ¿En qué influye? Sí influye. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este caso, nena, ¿cuál sería tu primer eslabón que tú moverías? ¿O cómo funcionaría esto? Primero movería el 2, ¿no? Porque está conectado con, o sea, está conectando a ambas correderas, ¿no? Adelante, perfecto, no pasa nada. Aquí tú me puedes decir, yo no quiero que este sea el 3, yo quiero que este sea el 3. Adelante. Cada uno de nosotros va a tener una interpretación. ¿Sí me explicó? Generalmente siempre partimos de un movimiento de rotación, haz de cuenta un motor eléctrico, o en su defecto, aclaro, podemos dar un movimiento de traslación. Son los dos movimientos que más aparecen en la naturaleza, se puede decir así. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo conecto un motor, en este caso en 2, y obtengo 2 eslabones de salida. Mientras que uno está admitiendo, déjame llamarle así, o está dándome la oportunidad de colocar una pieza, la otra corredera la está apachurrando o le está estampando o está cerrando. ¿Sí me explico? En este caso tengo 2 elementos de salida. Aquí, en este caso, yo estoy conectando un cilindro hidráulico o un cilindro neumático. Mi único elemento de salida que tendría es 4. En ese caso sí influye la numeración. Vean, es el mismo mecanismo, pero nada más estoy jugando, se puede decir así, o modificando dónde inicia y dónde termina el movimiento. Por eso es bien importante la numeración. No sé si queda claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profesor, entonces... Dime. No, mi compañero primero. Denle. Así es. Se hace la recomendación que sea secuencial. Se hace la recomendación. Por ejemplo, es que, ¿cómo te lo puedo explicar? Un torno, por ejemplo, ¿vale? No sé si todos hayan manejado un torno. ¿Qué es lo primero que se mueve? Creo que el cabezal, ¿no? El cabezal, dice su compañero. ¿Los demás? ¿Ya vieron en qué influye? Por ejemplo, su compañero ya partió de decir, bueno, yo ya tengo la pieza montada. En tu caso, decir, ¿sabes qué? La pieza ya está girando, ya empiezo ¿cómo se llama? Siguiente paso, empiezo a desplazar lo que es el carro, se puede decir así, o el cabezal. Yo les diría, ¿saben qué es lo que yo movería primero? El choco, para colocar mi pieza. Depende precisamente de la interpretación que nosotros le queremos dar. Ahí precisamente decir, bueno, en el torno ya tengo pieza montada, ya tengo herramienta montada, todo eso influye. ¿Sí me explico? Siguiente pregunta, ¿qué voy a hacer en el torno? Voy a hacer una cuerda, voy a cilindrar, voy a perforar. ¿Sí me explico? Entonces, precisamente por eso es la necesidad de que ¿cómo se llama? La numeración sea secuencial. Siempre vamos a partir del fijo, siempre. A partir del fijo, empiezo a numerar mi elemento de entrada como el 2 y subsecuentemente el resto de los elementos.
para que yo interprete cómo se va transmitiendo el movimiento. Por ejemplo, otro caso. Posiblemente mis ejemplos sean un poquito absurdos, un poco tontos si lo quieren ver así. ¿Has intentado arrancar un carro, si es que tienes en casa, en tercera? ¿O en cuarta? No se puede, exacto. O sí arranca, pero se empieza a jalonear hasta que se apaga. Pero no puede sacarlo o salir. ¿Sí me explicó? ¿Por qué razón? Es el mismo mecanismo. Evidentemente, como tenemos que vencer el estado de reposo que tiene nuestro vehículo, lo podemos sacar ya sea en primera o en segunda, que son las velocidades más bajas, donde aprovechamos más el par torsor. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón es que se recomienda que sea así. Antes, me decía mi padre, había unas cajas en los carros que se conocen como cajas directas. Vaya, tú podías meter cualquier velocidad como se te pegara la gana, perdón por la expresión, pero siempre y cuando tú conocieras el ruido o literal, tu camión o tu carro, pues. Por ejemplo, han escuchado que un carro se desclocha. Muchos dicen, no, no lo muevas porque lo vas a echar a perder. ¿Sabían que un carro desclochado sí lo puedes mover? Pero siempre y cuando, literal, tú le vayas dando el tiempo a las velocidades. ¿Es sumamente difícil? Sí, sumamente difícil. ¿Sale? Porque literal, el mismo motor o el ruido del motor te va diciendo, ya, güey, métele otra velocidad. ¿Sale? Y así sucesivamente. Entonces, por eso es la recomendación que se les da, que siempre la numeración sea de manera consecutiva. Eso sí, de qué va a depender de cada uno de nosotros o la interpretación que nosotros le demos. ¿Sí queda claro? Vale. Ok, perfecto. Por ahí creo que alguien más tenía una duda o pregunta. Lo escucho. Quería preguntar si el elemento de salida siempre era el último número o no es necesario eso. Es prácticamente lo mismo que me comenta su compañero. ¿Por qué? Porque en ese caso, por ejemplo, yo aquí, en este caso, chavos, si ustedes ven esa numeración, o es más, déjenme cambiárselo. Aquí les pongo, aprovechando que mis números estaban re feos, ahí. ¿Cuál sería mi elemento de entrada y cuál sería mi elemento de salida? No, no estaría muy claro. Cada uno de nosotros, 6, ¿no? por ejemplo, ¿sería entrada o salida 6? Sería la entrada. Entrada. Es que Entrada. tanto el 7, el 6 y el 4 pueden ser la entrada. Exactamente. ¿De qué va a depender? De la aplicación que nosotros le quisiéramos dar a este mecanismo. Por eso les digo, cada uno de nosotros, de las 34 personas que estamos aquí, cada uno le va a dar una interpretación totalmente distinta a este mecanismo. No sé si me explico. Ojo, oye, pero es que el profe nos dijo que era 2. ¿No? ¿Por qué? Yo le quiso poner 7. El profe está loco. Y yo digo que 7 va a ser mi elemento de entrada. Pero ustedes me pueden decir, sí, güey, pues, tú estás loco. Yo le quiero poner 2. Esta es mi entrada. ¿Sí me explico? Pero por eso les comento, generalmente siempre se recomienda que el elemento de entrada, la numeración, sea, por ejemplo, el número 2. Elemento de salida, evidentemente, sean los números mayores o los números finales de esa secuencia, generalmente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo comencé con 2. Dices, es que aquí puedo yo interpretar que 5 y 6 sean mis elementos finales. Sí, pero 5 ya no le está transmitiendo movimiento a nadie. ¿Sí me explicó? Entonces, en este caso, 6 y 4 vendrían siendo mis eslabones finales. Por eso es importante la numeración. Por ejemplo, vean, vámonos de lo sencillo. Ahí están nuevamente mis tijeras. ¿Cuál es el elemento de entrada? ¿Cuántos son? ¿Y cuántas salidas tengo? Denme un segundo, les voy a quitar tantito el audio. Déjenme, voy por algo. Denme un segundo.